va a estar bastante nutrido en la cuestión de la participación, que considero que es muy importante y más en un tema tan relevante como lo es cómo realizar la imputación de un hecho. Así que, por cierto, esta es una pequeña réplica de lo que estaremos platicando en una semana en Panamá y en 2 semanas en Cartagena. Sobre todo porque el tema del hecho jurídicamente relevante no es un problema del derecho mexicano, sino ya lo que hemos analizado en los distintos criterios de la jurisprudencia latinoamericana, nos percatamos que ese problema o ese conflicto se presenta en prácticamente toda América Latina. Sí, es decir, estamos teniendo dificultades de saber hasta dónde un hecho es jurídicamente relevante para el campo del derecho penal y hasta dónde puede generar una cuestión de consecuencia. Sí, por eso el doctor Rubén Quintino Cepeda hace o sostiene de que debemos entender al derecho penal como un derecho penal consecuencialista. Esto quiere decir que vamos a partir de una consecuencia para crear conceptos. De nada me sirve la creación de conceptos si no tiene una relevancia en el campo del derecho penal. Sí, es decir, por ejemplo, si tenemos la diferencia entre el dolo directo y el dolo eventual en la cuestión conceptual, pero realmente no hay una consecuencia, pues realmente es irrelevante hacer esa diferencia entre dolo directo y dolo eventual. En cambio, si hay una diferencia entre lo que es una culpa con representación y una culpa sin representación, perdón, y un dolo eventual y hay un cambio en los márgenes de punibilidad, entonces ahí sí, al ver una consecuencia distinta, entonces ahí sí es importante saber esas diferencias. Sí, por ejemplo, algo que se ha dado como una cuestión de polémica que nos dicen, oye, debes diferenciar entre lo que es una omisión simple y una comisión por omisión. Bueno, si tiene una relevancia en el campo del derecho penal, entonces sí vamos a hacer esa diferencia. Pero si no tiene esa relevancia, no tiene caso desgastar nuestra, digamos, actividad y nuestros esfuerzos académicos si realmente no va a tener un impacto en la práctica forense. El día de ayer platicábamos, por ejemplo, con algunos compañeros de Jalisco, donde nos decían, bueno, ¿qué importancia tiene que haya tantos sujetos procesales? Es decir, por ejemplo, en materia de ejecución de sanciones. Y bueno, si no tiene ninguna importancia en la práctica, pues no tiene ningún caso estudiar esa diferencia de los sujetos procesales. Es decir, siempre una consecuencia va a ser fundamental para crear un concepto y no al revés. Es decir, el concepto no debe dar la consecuencia, sino más bien la consecuencia es la que le da vida al concepto. Derivado de esta concepción, podemos decir, ¿de qué me sirve definir la conducta como un movimiento corporal voluntario que realiza una persona, digamos, con un elemento volitivo y cognitivo? Muy bien. Y si no tiene elemento volitivo o si no tiene elemento cognitivo, ¿qué diferencia habrá con relación a la realidad? ¿Le podremos atribuir un hecho? Bueno, si no tiene un elemento cognitivo, por ahí hay un viejo principio que decía que el desconocimiento de la norma no excluye su cumplimiento. Entonces, es irrelevante tener el elemento cognitivo para generar una consecuencia. O si una cuestión del elemento volitivo, bueno, se cometió un hecho, pero no tenía la voluntad de realizarlo, bueno, pero infringió un deber objetivo de cuidado y por tanto es irrelevante el elemento volitivo. Entonces, ¿para qué hago la diferencia entre lo que es volitivo y cognitivo si no va a tener un impacto en los márgenes de punibilidad y específicamente en la imputación de un hecho? Por eso, cuando el Ministerio Público tiene conocimiento de la noticia criminal, desde el mismo momento en que tiene conocimiento de dicha noticia criminal, debe clasificar el hecho. Y yo creo que ahí es lo más complicado para muchos fiscales. Es decir, cuando un fiscal no conoce no solamente de la teoría del delito, sino de los delitos en particular en que deba clasificar su hecho, desde ahí estamos partiendo de una premisa falsa. Miren, les voy a poner un ejemplo bastante sencillo. Fíjense que esta mañana acompañé a uno de mis clientes que vamos a tener audiencia y resulta que en su
al cargar gasolina, nos damos cuenta que en su tanque de 70 litros le cupieron 83. Es decir, no sé cómo le hizo el gasolinero, pero le cupo 83 litros en un tanque de 70 litros. Y claro, él dijo, bueno, ¿qué onda? Pues si en la tarjeta de circulación dicen los números de litros de gasolina, y pues resulta que le cupieron 83 litros en esa gasolinera, cuando en la tarjeta de circulación y en el manual del vehículo nos dice que son 70 litros que debe caber. Entonces dice, bueno, voy a acudir a Profeco. Sí, pero Profeco, ¿cómo le va a hacer con esa cuestión? Digo, tenemos nuestro ticket de compra donde son 83 litros, tenemos una placa fotográfica donde efectivamente el gasolinero sirvió 83 litros de gasolina y tenemos la tarjeta de circulación y el manual del vehículo donde hace referencia que el tope máximo digamos, de combustible es de 70 litros. Y además no puede fallar porque viene en una cuestión de fábrica. Pero, ¿eso qué significa? Bueno, en realidad significa que esto se llama fraude de consumo, consumado instantáneamente por el autor directo, o en este caso, sí, por el autor directo del gasolinero en forma de acción dolosa. Y está previsto en el artículo 253 del Código Penal Federal. Y merece una pena, digamos, de 3 a 10 años de prisión por no dar litros de al litro. Entonces, si el Ministerio Público cuando revisa esta noticia criminal y el particular llega y le dice, a ver, señor agente del Ministerio Público, fíjate que en esta gasolinera me robaron 13 litros de gasolina y eso es un delito de consumo. Y resulta que el Ministerio Público no tiene conocimiento de que este delito está regulado en nuestro Código Penal Federal y que esto no solamente está sustentado los elementos normativos en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Cómo podemos clasificar el hecho? ¿Cómo podemos encontrar los elementos normativos de este tipo penal? Es decir, si nosotros decimos, bueno, aquí no hay un problema penal, este es un problema eminentemente mercantil, este es un tema de un acto de comercio en los términos del artículo 75 del Código de Comercio, este es un tema de voluntad de las partes en un acto comercial, esto se deriva inclusive de un contrato de adhesión donde una de las partes procesales acepta que el tanque, en este caso, el tanque despachador de gasolina está debidamente equilibrado o no, que eso no le corresponde propiamente al gobernado justificar dicha circunstancia, pero sí le corresponde a un verificador de Profeco. Y claro, en la verificación de Profeco puede salir si está dando litros de al litro o no. Y puede realizarse un dictamen de volumetría. Y puede realizarse una inspección de vehículo. Y puede realizarse un peritaje, digamos, en mecánica o en ese caso en ingeniería automotriz para determinar que el tanque de gasolina de ese vehículo efectivamente es de 70 litros. Puede incorporarse como dato de prueba el manual del vehículo que se puede conseguir tanto en fuentes abiertas como en la presentación del propio vehículo. En la factura del vehículo viene la capacidad de litros de gasolina y en la tarjeta de circulación también viene. Entonces ya se están incorporando datos de prueba para justificar que efectivamente en esa gasolinera están dando, digamos, litros de 700 o de 680 mililitros por cada litro. Y eso será, digamos, objeto de discusión para efecto de saber si se está acreditando o no un hecho que la ley señala como delito. Entonces, ¿qué sucede en la práctica? El Ministerio Público dice, no, aquí yo veo un problema de un conflicto entre un consumidor y un proveedor. Entonces, ese conflicto entre proveedores y consumidores debe resolverlo la Profeco. Y por tanto, es una falta administrativa y decreta una facultad de abstenerse de investigar. Y eso se da principalmente porque muchas veces el servidor público y específicamente el servidor público federal no conoce de que no dar litros de a litro, no dar kilos de a kilo, eso al afectar el mínimo vital o al afectar el derecho de consumo, implica una conducta contraria a la norma
y que es jurídicamente relevante para el campo del derecho penal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con este contexto quiere decir que no solamente basta con el conocimiento de la estructura del delito para poder imputar un hecho, sino que también es necesario el conocimiento de los elementos normativos que no necesariamente vienen en la norma penal, sino en cualquier tipo de norma. Es decir, por ejemplo, si nosotros vamos a acusar a una persona por un delito contra la administración de justicia, no solamente vamos a atribuirle el tipo penal que prevé el artículo 225 del Código Penal Federal, sino que hay que atender, digamos, cuál es la conducta que se le puede atribuir, por ejemplo, en un caso concreto, al fiscal que fue detenido por su homóloga de la Ciudad de México, porque éste realizó declaraciones desafortunadas y ordenó manipulaciones de pruebas para efecto de que se dé una verdad alterna, de que la persona víctima de un delito murió por broncoaspiración y que no fue sujeta de una agresión que a la postre se consideraría un posible feminicidio. Entonces, ahí vamos a ver primero si el hecho que es jurídicamente, o más bien dicho, si el hecho descrito de que solamente están basando como fuente o base de la acción digamos, las declaraciones que hacen en una rueda de prensa, es suficiente para considerar la hipótesis delictiva de delito contra la administración de justicia consumado instantáneamente donde interviene el autor directo en forma de acción dolosa. O quizá no se cercioró de la información y lo hizo por error. Y recuerden ustedes que en los términos del artículo 15, fracción octava del Código Penal Federal, el error es el enemigo mortal del dolo. Es decir, donde hay error, no hay dolo y por tanto no hay delito. ¿Por qué? Porque el tipo penal previsto en el 225 del Código Penal Federal no admite la configuración culposa. Entonces, pero este trabajo que en algún momento el agente del Ministerio Público lo debe sustentar en una audiencia de imputación, circunstanciando el hecho y dando la clasificación jurídica, lo debe realizar desde el mismo momento en que tiene conocimiento de la noticia criminal para establecer cuáles van a ser sus líneas de investigación. De no hacerlo así, entonces tendrá un actuar deficiente el fiscal al momento de realizar los distintos actos de investigación o de prueba para el esclarecimiento del hecho. En otro caso, que pudimos observar el día de hoy, el hecho es muy concreto. Una persona el día 25 de enero del 2023 se suicidó. Es una muchacha. Y ahora el muchacho, es decir, el ex esposo, está peleando la guarda y custodia de su menor hijo. Ya no le quiero llamar menor hijo, mejor le vamos a llamar niño, de su niño, como lo marca en los distintos criterios jurisprudenciales, principalmente del primer circuito, de que desde mayo del 2022 en adelante es estigmatizante llamarlo menor. Es niño, niña o adolescente. Bueno, esta persona quiere recuperar a su niño que vive en la casa materna, es decir, de los abuelos maternos y de la familia materna. Entonces presenta una demanda de, digamos, de guarda y custodia para efecto de recuperar al niño. Sin embargo, derivado de los actos de investigación para realizar la contestación de la demanda, nos percatamos de que este sujeto, de acuerdo a los screenshots del WhatsApp, de acuerdo al Instagram, de acuerdo al TikTok, de acuerdo a declaraciones de las amigas, este sujeto realizaba violencia psicológica e incluso provocó de que esta muchacha se realizara un aborto. Entonces, como consecuencia de ello, entró en un cuadro de depresión que a la postre culminaría en un suicidio.
Entonces, inmediatamente que tuvimos conocimiento de todos esos elementos, clasificamos el hecho como inducción al suicidio derivado de violencia familiar consumado instantáneamente donde interviene el autor directo en forma de acción dolosa. Ese es un tipo penal que está vigente en el estado de Guerrero. Cuando la inducción del suicidio se derive de violencia familiar, se le impondrá una sanción bastante mayor de la simple inducción al suicidio. Entonces, no es una simple inducción para poderlo considerar como una forma de participación delictiva, sino que esta inducción fue encaminada a través de violencia familiar. Entonces, el Ministerio Público, cuando le presentamos la denuncia de hechos, dice, la persona se suicidó y por tanto no hay datos de prueba para efecto de considerar que efectivamente se haya dado la inducción al suicidio porque ella ya sufría de un cuadro depresivo y hasta ahí queda. Pero si el Ministerio Público investigara la violencia familiar aún post-mortem, es decir, la violencia familiar no se extingue con la muerte de la persona, aun cuando ya no hayan tenido convivencia dentro de los últimos 15 días entre el último contacto y digamos la muerte de dicha persona, de todos modos podemos considerar que los mecanismos tendientes a provocar una violencia feminicida de acuerdo al artículo 18 y 20 de la Ley General de las Mujeres al acceso a una vida libre de violencia, perfectamente se encuadra el tipo penal de inducción al suicidio derivado de violencia familiar. Entonces, podemos considerar que ese tipo penal es un tipo penal accesorio y no es un tipo penal principal. ¿Estamos de acuerdo? Y claro, no pierdan ustedes de vista que esta clasificación jurídica no se puede dar y no se pueden dar los actos de investigación si no se clasifica el hecho desde el mismo momento en que la persona tiene conocimiento de la noticia criminal. Es decir, claro, el Ministerio Público puede partir de esa hipótesis y derivado de los actos de investigación se percata que no da esa hipótesis, entonces tiene la posibilidad de reclasificar o incluso tiene la posibilidad de decretar el no ejercicio de la acción penal en los términos de nuestro artículo 327, fracción segunda, donde el hecho no constituye delito. Pero no puede, digamos, clasificar, o no, más bien dicho, no puede tomar esa decisión si previamente no ha clasificado el hecho desde el mismo momento en que se tiene conocimiento de esta noticia. Fíjense que hay otro caso que quiero comentarles, y el caso es muy concreto. Una persona tiene un crédito fiscal firme y le piden, y más bien dicho, le embargan un departamento. Y resulta que lo dejan como depositario para efecto de que él conserve el departamento en lo que se hace el trámite para efecto de que paguen o en su caso proceda el embargo y el remate y ya termine el asunto. Se cobre el crédito fiscal. Pero resulta que durante la duración digamos, de esos trámites, esta persona realiza un contrato de arrendamiento con promesa de venta con un tercero y recibe un dinero. Entonces, inmediatamente ustedes deben pensar en un tipo penal de depositaría infiel consumada instantáneamente, donde interviene el autor directo en forma de acción dolosa, previsto en el artículo 112 del Código Fiscal de la Federación, en concurso real con fraude genérico consumado instantáneamente, donde interviene el autor directo en forma de acción dolosa. Es decir, con la misma conducta de realizar un contrato de arrendamiento con promesa de venta, está afectando a, digamos, una norma que en este caso afecta o puede poner en riesgo, porque es un tipo penal de riesgo y no de resultado, al fisco federal
porque así lo indica el artículo 112 del Código Fiscal de la Federación, y también al arrendatario y digamos, el prominente comprador. ¿Por qué? Porque el prominente comprador, ahora arrendatario, está confiando en que el arrendador o prominente vendedor tiene un inmueble libre de gravamen. Y esta persona, aprovechándose de que no sabe la parte contraria y aprovechándose de que no le da vista al fisco de que va a rentar ese inmueble, obtiene un lucro en perjuicio de ambos, tanto de la hacienda pública como en este caso, de la víctima. Entonces, hay dos delitos con el mismo comportamiento. Son dos bienes jurídicos tutelados diferentes que se están violando con el mismo comportamiento. Y con eso podemos decir que vamos a establecer las líneas de investigación. ¿Qué se tiene que hacer para poder configurar esas líneas de investigación? Primeramente, el artículo 112 es delito de querella, de acuerdo al artículo 92 del propio Código Fiscal Federal, y por tanto hay que darle vista a la Procuraduría Fiscal para que manifieste lo que su interés convenga. Segundo, hay que pedir, digamos, que efectivamente existe el crédito fiscal. Tercero, hay que acreditar que efectivamente existe trabado el embargo y se cumplen con todos los requisitos legales respecto al mismo. Cuarto, hay que tener presente digamos, el documento donde el arrendador efectivamente ha sido nombrado como depositario. Y quinto, se le toma, hay que tener presente el documento donde toma la protesta como depositario y conoce, digamos, las consecuencias de su actuar que puede ser contrario a la norma. Por otra parte, también es necesario, digamos, verificar cómo se llevó a cabo el contrato de arrendamiento con promesa de venta, cuál es el clausulado y cuál es la manifestación de la voluntad con relación al arrendatario. Vamos a ver si tuvo fiadores y si tuvo, digamos, testigos, la pieza escritural del contrato de arrendamiento con promesa de venta. Vamos a ver si recibió transferencias electrónicas o pagos o recibos relacionados con el arrendamiento y con el enganche de la promesa de venta. Y vamos a ver qué otros documentos se cuentan para verificar que efectivamente el arrendatario o prominente comprador efectivamente no estaba bajo su radio de acción y disponibilidad, poder verificar que el vendedor tenía embargado su bien y además que él era el depositario, para efecto de considerar que efectivamente está obteniendo un lucro indebido, porque ese bien no se puede arrendar o no se puede transmitir su dominio sin previo conocimiento del fisco federal. Y vamos a corroborarle y preguntarle al fisco federal si efectivamente pidieron permiso para que se pueda llevar a cabo ese arrendamiento con promesa de venta. Entonces, si se dan cuenta, ya tienen sus líneas de investigación bajo ese contexto. ¿Estamos de acuerdo? Pero esto no se puede hacer, compañeros, si no clasificamos el hecho desde el principio. ¿Por qué? Porque si desde el principio no clasificamos el hecho, vamos a decir, bueno, aquí hay una depositaría infiel, pero tú no tienes vela en el entierro. Y además la depositaría infiel es de querella y como no hay querella, entonces no se da trámite y se da una facultad de abstenerse a investigar. Y ahí termina el asunto como totalmente concluido. O simplemente podrá considerar este es un acto de problemas contractuales entre particulares. Y por tanto no hay nada que hacer. Asunto totalmente concluido. Y no se trata de eso. ¿Qué les parece? ¿Se entiende o no se entiende? Ahora les voy a poner otro caso. Fíjense que hace unos días, ya ven que a uno le gusta hacer tandas. Bueno, participar en las tandas más bien. Y podemos observar lo siguiente. Resulta que una persona tenía 3 números de 1,500 pesos.
y son 4,500 pesos. Es algo muy tranquilo. Y resulta que le manda una, digamos, una transferencia como esta, un screenshot de esta transferencia, que efectivamente le ha depositado 4,500 pesos de una tanda, de 3 números de tanda que le corresponden. Pero el dinero nunca cayó. Y resulta que se verifica en el Banxico y la transferencia es inexistente. Es decir, se trata de un screenshot falso. Y ustedes dirán, bueno, 4,500 pesos, pues realmente no es nada. Me voy a pelear por esos 4,500 y voy a iniciar un proceso judicial, me voy a desgastar demasiado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero qué creen? De acuerdo al artículo 113, 112 de la Ley de Instituciones de Crédito, el tandero está cometiendo 2 delitos. El primero de ellos es la captación ilícita de recursos fuera del sistema financiero. Y el segundo de ellos es la falsificación de documentos financieros. Y el tercero es el fraude, porque está engañando a través de un documento falso de que efectivamente está realizando una transferencia para obtener un lucro indebido. Entonces, ahí sí ya pinta la cosa, porque ya no se trata de un delito de querella, solamente del particular, sino que ahora solamente es necesario obtener un dictamen de viabilidad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en los términos del artículo 114 de la Ley de Instituciones de Crédito para determinar que efectivamente se cometió ese hecho que la ley señala como delito. O son 3 hechos que la ley señala como delito en uno solo, en concurso ideal. ¿Por qué? Porque ahí tenemos captación ilícita de recursos fuera del sistema financiero, tenemos falsificación de documentos financieros y tenemos el fraude genérico. En los primeros 2 de ellos se protege el sistema financiero, es decir, son bienes jurídicos suprapersonales o macrosociales. Y en el segundo de ellos es un bien jurídico personal, que es el patrimonio, que es el más pequeño de 4,500 pesos. Si solamente el Ministerio Público recibiera la noticia criminal para efecto de cobrar los 4,500 pesos, realmente no hay nada que hacer. El Ministerio Público diría, vete a la Profeco, vete a la Conducef para determinar si efectivamente se hizo esa transferencia. Agota tus esquemas bancarios para ver que efectivamente se hizo esa transferencia o no. Pero no hay nada más que hacer. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, si decimos, no, a ver, espérate, es una persona tandera, es la que capta los recursos, es la que se tiene plenamente identificado cómo está recibiendo dichos recursos. Y además, no solamente por la manifestación de parte, sino con órganos de prueba que efectivamente se dedica a eso. Ese es su modus vivendi. Y además cobra el 0 para obtener dichos recursos. Entonces está captando dinero fuera del sistema financiero sin que haya, digamos, una prestación de por medio. Y por otra parte, ¿qué creen? La transferencia electrónica es falsa. Se tiene un documento del Banxico de la inexistencia de una operación financiera. Se obtiene el estado de cuenta bancario de la persona remitente que efectivamente esa operación financiera no se hizo. Se solicita como acto de investigación de que se obtenga el estado de cuenta bancario de la cuenta en donde supuestamente salió el dinero y se va a corroborar que el día y la hora en que supuestamente se realizó esa transferencia, dicha transferencia nunca existió. Se obtiene, digamos, la placa fotográfica del WhatsApp y se hace cadena de custodia y se hace un peritaje en informática que efectivamente corresponde a ese destinatario. Quizá pueden pedir datos conservados para la obtención de ese documento, para verificar que efectivamente dicho documento es totalmente falso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vean, si no clasificamos el hecho, no podemos ordenar actos de investigación. Y si no podemos ordenar actos de investigación, entonces vamos a tener problemas al momento
de poder sustentar nuestra teoría del caso, ya sea como fiscales o como asesores jurídicos de la víctima. ¿Qué les parece? A ver, adelante Isabel, te escucho. Por ejemplo, en ese ejemplo que acabas de poner de la captación, yo tengo uno muy similar en donde la persona genera una asociación civil para que pueda obtener un recurso de un subsidio federal, altera estados de cuenta para que él refiera que sí tiene esa solvencia en el estado de cuenta, pero cuando se hace la comparativa del estado de cuenta no tuvo nunca ese dinero, y derivado de eso es que él obtiene el beneficio y le dan ese dinero y pues ese dinero no se aplica. Entonces, pues para mí eso sería un uso de un documento que lo alteró para engañar a la persona, se hizo del dinero, lo lucró, no lo aplicó y concursa con un peculado. Pero ese tipo penal que acabas de referir de la ley de instituciones de crédito, ¿para ti podría también concursar? Sí, pero el delito en este caso, como estaban alterando un documento bancario que pertenece al sistema financiero, no aplica el artículo 246, 247 del Código Penal Federal. Es un tipo penal especial, porque la alteración de documentos financieros es un delito especial. No tiene nada que ver con la alteración de documentos o el uso de documento falso. Ah, ok, sí, porque yo lo estaba clasificando como uso de documento, porque ahí la No, pena son 3 años. no, Entonces, y en el del sistema financiero la pena es de 10 años, no alcanza suspensión condicional del proceso. entonces lo tendría más bien que concursar con un especial y luego con el peculado. Exactamente. Pero tienes en los términos del artículo 114 de la Ley de Instituciones de Crédito, tienes que darle vista a la Comisión Nacional Bancaria de Valores para que te determinen un dictamen de viabilidad que efectivamente esos documentos son falsos y ellos se puedan incorporar como terceros interesados en el proceso. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Gracias. Es Sí, decir, porque yo la estaba Comisión clasificando. Nacional Bancaria de Valores le interesa de que no falsifiquen los documentos financieros. Entonces, Sí, y no se puede considerar solamente como un medio comisivo para el peculado. Eso ajá. sería en cualquier otro documento, por ejemplo, inventar un organigrama, inventar, por ejemplo, un domicilio fiscal que no lo tienen, inventar, digamos, algún documento, digamos, de trámite administrativo que no está, o, por ejemplo, en algunas licitaciones dicen, tú debes presentar, por ejemplo, un documento, un croquis del lugar y el croquis está alterado. Ese es uso de documento falso. Pero cuando se trata de un documento financiero, es decir, de un estado de cuenta bancario, de un screenshot de los que ahora genera la banca móvil o de un scran de una página de internet de una banca por internet, esos documentos, al ser alterados, es un tipo penal especial que está previsto en la Ley de Instituciones de Crédito y el bien jurídico tutelado es el sistema financiero. Ah, ok, sí, porque yo lo estaba clasificando como uso. Gracias. No es uso del 243 al 246, 247 del Código Penal Federal. ¿Listos? Súper. Vean, Sí, esa es la importancia de conocer los delitos especiales. Esa es la importancia para poder clasificar un hecho. ¿Por En qué? este Porque hay punto, veces que no los conocemos y es lógico que no los podamos conocer porque hay más de 40 leyes especiales que prevén tipos penales, pero sí. el Ministerio Público, para que pueda ser un buen fiscal, tiene que conocer todos esos delitos previstos en leyes especiales para poder realizar una correcta clasificación jurídica del hecho. ¿Qué les Sí, parece? son muchos tipos penales y luego ya te haces bolas. Sí, a veces sí se hace uno pelotas, pero puede uno jugar con ellos. Cuando uno los domina, puede uno ver, a ver cuál nos conviene más o cuál no nos conviene. Y además, tomando en cuenta por el principio de no fragmentación de las investigaciones previsto en el artículo 13 de la Ley de la Fiscalía General de la República,
podemos concursar los delitos y cualquiera de las fiscalías puede conocer dicha carpeta para realizar la clasificación jurídica del hecho. Y por ejemplo, otro ejemplo, rápido, el beneficiario recibe el recurso, supuestamente lo aplica, sí da facturas en donde sí vale eso la máquina que compra, pero cuando se hace el peritaje la máquina no vale ese valor, vale 4 millones menos que la máquina. Entonces mi deducción final es que en conjunto con la empresa confabularon para hacer como un sobrecosto de ese precio de la máquina para que se cobrara de más. Pero hay quien estaría incurriendo en el engaño. Bueno, para mí sería como un tipo fraude porque la empresa fue la que manipuló las facturas para hacer un sobrecosto, o sea, es un particular, pero si fuese un fraude, pues estaría prescrito. Ahí ¿tú conoces o algún tipo penal especial que pudiese encuadrar en la empresa? Porque es Sí, como una claro. defraudación fiscal, ¿no? No, no es una defraudación fiscal, es un delito de consumo. Ah, ok. Si nosotros analizamos el artículo 254, perdón, podemos ir al artículo 253, fracción primera, inciso G, la venta con inmoderado lucro. Por ejemplo, en el ejemplo que manejabas del fraude de la tandera, el Ministerio Público recibe la noticia criminal, se va por la situación del fraude. En la clasificación, le hace la clasificación como fraude consumado instantáneamente, donde interviene el autor material en forma de acción dolosa, pero no se percata de la situación del tipo penal especial por la cuestión de la operación financiera y acepta la competencia. ¿Qué pasa ahí? No lo puede concursar. Sí lo puede concursar, bueno, en el ámbito federal sí, porque el artículo 13 de la Ley de la Fiscalía General de la República establece un principio de no fragmentación de las investigaciones. Pero en este caso, si continúa no en una cuestión federal, sino en el fuero común. Ah, si lo tiene en el fuero común, no lo puede concursar porque no puede conocer delitos del fuero común. Digo, del fuero federal, el fuero común. De acuerdo al artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entonces tendría que hacer desglose con relación al delito financiero. Pero antes de hacer el desglose, primero tiene que darle vista a la Comisión Nacional Bancaria de Valores para que emita su dictamen de viabilidad. Si no, no podría hacer tampoco el desglose. En este punto, entonces, sí podría, pues, presentar ¿cómo se llama? Sí podría formular imputación por el delito del fuero común, y una vez que formule la imputación, ¿hace el desglose o cómo se maneja? En cualquier momento que tenga conocimiento de la noticia criminal, puede emitir el desglose. No está condicionado a la formulación de la imputación. Porque en este caso hablabas de 4,500 pesos. Obviamente el delito financiero tendría la mayor parámetro, ¿no? Sí, De lejos. penalidad. El delito Muchísimo, ¿no? financiero se dispara considerablemente. Ok, ahí es el error del Ministerio Público al no hacer la clasificación en el inicio de recibir la noticia Podría cometer criminal. error o podría cometer omisión por no hacer una correcta clasificación jurídica, y eso puede ser objeto incluso de responsabilidad. ¿Debió haber en este caso debió haber declinado la competencia? Debió haber declinado la competencia y por el principio de no fragmentariedad de la investigación, no debió haber abierto la relación delictual por el fraude, sino que el Ministerio Público Federal sí lo puede realizar. Okay. Y ¿Cuál el es el Ministerio fundamento, Público perdón, de la Federal es el que fragmentación? debe investigar tanto
la captación ilícita de recursos como digamos la falsificación de documentos financieros y el fraude. Ok. ¿En dónde puedo checar lo de la fragmentación? Artículo 13 de la Ley de la Fiscalía General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo del 2021. Gracias. Sí, porque hay varias leyes de la Fiscalía, la última. ¿Qué les parece? Cami, nada más me quedó los 53 de qué ley. No, 253, fracción primera, inciso G, del Código Penal Federal. No es un delito especial, es un delito ordinario. Es un delito en particular. Cuando hay un lucro inmoderado derivado de los actos comerciales, que en este caso está haciendo la empresa, para simular un sobrecosto muy por encima de lo que vale la máquina para efecto de obtener dicho lucro, con eso se da el tipo penal de consumo. Y como se trata de un proveedor y el Estado es un consumidor, y como se realizó dicha operación, entonces ese proveedor está dando en un sobrecosto en afectación a los intereses del mínimo vital e incluso también del propio Estado. Contraviene el artículo 134, párrafo tercero de nuestra Constitución. Ok, gracias. Por ejemplo, en el caso del fraude que pusiste de los 4,000 pesos, por lo regular, pues el fuero común obviamente no va a hacer los desgloses porque lo va a dejar en un tipo penal de querella, pero correcto. sí hay muchos fraudes, por ejemplo, el de flor de loto o todos estos tipos de fraudes que se dan ya a estructura general, que sí se deberían de hacer como tú lo refieres, porque siempre se quedan en el fuero común y no se hacen y se quedan ahí en el limbo. El problema es de que se clasifica el hecho como fraude y no hacen más. Y ahí no hay fraude. Ahí hay captación ilícita de recursos. Y esa captación ilícita de recursos es un delito especial. No tiene nada que ver con el fraude. No tiene nada que ver con un delito patrimonial. ¿Qué les parece? A ver, por ahí se les cortó la voz. ¿Quién está hablando? Que ya son A ver, adelante, Isabel, se un te cortó la vehículo, voz. son 50 euros, yo ahí ya Se le fue el audio a nuestra compañera Isabel. Pero sí es importante, por eso desde el mismo momento en que se tiene conocimiento de la noticia criminal, establecer qué líneas y conocer, digamos, las hipótesis delictivas dentro de los tipos penales, para que con base a eso podamos realizar correctamente una imputación. Adelante, Edgar, veo tu micrófono prendido. Muy bien, continuamos entonces. Una vez derivada, digamos, esta parte, y gracias por la cuestión de las preguntas, pues en conclusión, aquí lo que debemos hacer para poder estudiar los tipos penales, tenemos que ser muy cuidadosos a través de ejemplos prácticos. En los próximos días, les comento, entre Quintino y yo vamos a dar en la maestría en Derecho Penal, con el Instituto Magíster, y lo vamos a abrir al público en general. Vamos a hablar de los delitos especiales. Entonces yo me voy a encargar de hablarles de muchos delitos económicos para que ustedes, desde el mismo momento en que vayan a presentar una denuncia o querella, puedan realizar esa clasificación jurídica del hecho. ¿Qué les parece? ¿Sí? Entonces ahí
No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario, alguna consideración, amigo Dante. No, maestro, estoy muy atento, gracias. ¿Listos? Pues muchísimas gracias, compañeros. Les dejo descansar y pues estamos a sus órdenes para cualquier otra eventualidad. Muchas gracias, doctor. Muchas Buenas gracias, noches. doctor. Que pase buena noche. Gracias, Cami. Bye. Gracias.